Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, obtén los valores de x al resolver y me dan esta ecuación de segundo grado con una sola incógnita. A ver, para poder resolver una ecuación de segundo grado con una sola incógnita hay dos métodos realmente. Uno es por el método de factorización y otro es por la fórmula general. El método que ustedes quieran elegir está más que perfecto, yo lo voy a hacer por los dos métodos. Primero lo voy a hacer por la fórmula general, porque me parece a mí el más tedioso. Vamos a recordar cuál es la fórmula general, si es que la vamos a utilizar. X va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, que va a estar dividiendo a 2a. Donde recordemos que a, b, c son los coeficientes de nuestra ecuación. Donde a va a ser el coeficiente del término cuadrático, b va a ser el coeficiente del término lineal y c va a ser nuestro término independiente. Recuerden, insisto, coeficientes, término independiente. Recordemos que el coeficiente únicamente es la parte numérica que acompaña a mi término. Entonces vamos a empezar a sustituirlos en la fórmula general. Primero tendríamos menos b, pero ¿cuánto vale b? B vale 3, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, es decir, 3 cuadrada, menos 4 que va a multiplicar a, que sería 1. Recuerden que aquí hay un 1, aunque no se vea, que va a multiplicar a c, que simplemente es un 2. Esto va a estar dividiendo a 2 por 1, porque es 2a. Esto va a ser igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, menos 4 por 2, pues simplemente serían 8, que va a estar dividiendo a 2. Esto va a ser igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 menos 8, pues simplemente es un 1 positivo, que va a estar dividiendo a 2. Vamos a decir que esto es igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 1, pues simplemente es 1, que va a estar dividiendo a 2. Y aquí sacamos los valores de x1 y x2. Recordemos que para poder sacar x1 le vamos a asignar el valor positivo y para poder sacar x2 le vamos a asignar el valor negativo, es decir, menos 3 más 1 que va a estar dividiendo a 2 y menos 3 menos 1 que va a estar dividiendo a 2. Ahí estamos, perfecto. Ahí está, ¿sí o no? Entonces, de esta manera simplemente tengo que hacer esta reducción y ya está. Me quedaría como menos 3 más 1 es igual a menos 2 que va a estar dividiendo a 2 y esto va a ser igual a menos entre más es menos, 2 entre 2 es 1, perfecto, menos 1. Y esto va a ser igual a menos 3 menos 1 serían menos 4 que va a estar dividiendo a 2. Esto va a ser igual a menos entre más es menos y 4 entre 2 serían 2. Y ya tenemos los valores de x igual a menos 1 y x2 igual a menos 2. Entonces, pues el resultado sería menos 1 y menos 2. Realmente el orden no importa. Ahora vamos a resolver este mismo problema, pero con el uso de factorizaciones. ¿Por qué? Pues porque a mi parecer es el método más sencillo. A ver, ¿cómo vamos a factorizar esto? Primero tenemos que ver qué factorización tengo que utilizar. La factorización a utilizar evidentemente es un trinomio. ¿Por qué? Porque son tres términos. 1, 2, 3 términos. Podemos utilizar el trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrada más bx más c o trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Sinceramente, utilizar el trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c no nos es conveniente. ¿Por qué? Porque a indica un coeficiente diferente de 1, positivo, negativo y o fraccionario, pero diferente de 1. Pero cuando nosotros usamos el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, el coeficiente obligatoriamente de la x es 1. Obligatoriamente. Aquí el coeficiente es diferente de 1, aquí el coeficiente es obligatoriamente 1. Eso quiere decir que me conviene más utilizar un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c que un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Y cómo se hace la factorización del trinomio de la forma x cuadrada más bx más c? Simplemente separo en dos factores, ahí estamos, igualados con 0 evidentemente. La x cuadrada se reparte como x lineal en cada uno de los factores. El primer signo va en el primer factor y el producto de los signos va en el segundo factor. Más por más es más. Ahora, necesito dos números que multiplicados me den 2 y sumados me den 3. ¿Qué números son? Pues simplemente son 2 y 1. ¿Por qué? Porque 2 por 1 son 2 y 2 más 1 son 3. Y ya está factorizado. Pero recuerden que una cosa son los factores y otras cosas son los valores o raíces de x. Una cosa que son los factores son aquellos que multiplicados me dan el trinomio original, mientras que los valores o raíces son aquellos que al sustituirse en la ecuación me satisface la igualdad.
Son cosas completamente diferentes, parecen ser lo mismo, pero son diferentes. Entonces, ¿cómo saco los valores o raíces a partir de los factores? Simplemente cada uno de los factores los separo y los igualo con 0. X más 2 es igual a 0, X más 1 es igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar el valor de X y ya está. Entonces decimos que X va a ser igual a este 2 que está sumando, pasa restando, ya tenemos X igual a menos 2, y este 1 que está sumando de igual manera pasa restando y X es igual a menos 1. Podemos darnos cuenta que esto es exactamente lo mismo que esto. Y personalmente hablando, muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo, menos pasos, o sea, de verdad, la factorización es, a mi parecer, muchísimo más sencilla que la fórmula general. Además que luego la fórmula general da unas raíces medio asquerosas y pues la verdad hay como que encontrar cuál es el valor si está medio acá, pero no pasa nada, pueden utilizar cualquiera de los dos métodos, el que ustedes quieran, y pues ya, son las dos maneras correctas de resolver este problema. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, al resolver y me dan esta desigualdad, ¿cuál es el valor de X? A ver, primero que nada recordemos que esto es una desigualdad o inecuación. ¿Cómo sé que es una desigualdad o inecuación? Pues porque justamente tiene el símbolo de desigualdad, que es mayor o igual que. Recordemos que es una desigualdad o inecuación cuando se presenta cualquiera de los símbolos de desigualdad, que es menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que. Además también debemos de saber que hay dos tipos de desigualdades, las que tienen intervalo abierto y las que tienen intervalo cerrado. Recordemos que las que tienen intervalo abierto se representan como menor que, mayor que, y las que tienen intervalo cerrado son menor igual que, mayor igual que. Además también hay que recordar que hay tres tipos de representaciones de una desigualdad. Está el resultado de la desigualdad, la notación gráfica y la notación de intervalo. Recordemos que en la notación gráfica nosotros vamos a representar el intervalo abierto con una bolita sin colorear, mientras que en el intervalo cerrado vamos a representarlo con una bolita coloreada. Ahora nos vamos a la notación de intervalo. La notación de intervalo se representa con paréntesis o con corchetes si es un intervalo cerrado. Entonces, estos son los intervalos abiertos y estos son los intervalos cerrados. ¿Qué son los intervalos abiertos o qué son los intervalos cerrados? Recordemos que el intervalo abierto no toca exactamente ese valor. Es decir, si yo digo que X es mayor que 4, no va a tocar el valor de 4. Puede aproximarse demasiado, pero nunca va a tocar el valor de 4. Mientras que un intervalo cerrado sí va a tomar ese valor y va a ser desde 4 en adelante. Por ejemplo, si yo digo X es menor a 3, pues entonces nosotros podemos tomar cualquier valor desde menos infinito hasta 2.9999999 y así, pero nunca tomar el valor de 3. Sin embargo, si yo tuviera X es menor o igual a 3, yo voy a tomar desde menos infinito hasta 3 y ahí va a ser mi parón. Recuerden que el intervalo cerrado sí toca el valor, el intervalo abierto no toca el valor. Se aproxima demasiado, pero no lo toca. Y esa es la gran diferencia del intervalo abierto y el intervalo cerrado. Ahora, una vez más, vamos a ver cómo resolver este tipo de desigualdades o vamos a observar cómo se resuelven las desigualdades. Primero que nada, hay que recordar que las desigualdades a veces se suele confundir o se suele decir que se resuelven como las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita o como las ecuaciones. Tienen un poco de razón, pero la verdad es que no. Recordemos que para poder resolver una ecuación de primer grado con una sola incógnita, como es en este caso una desigualdad de primer grado con una sola incógnita, por ejemplo, nosotros tendríamos X más 2 igual a 4. Para poderla resolver mediante el uso de propiedades, pues simplemente altero un lado de la igualdad con la cantidad que deseo quitar y como estoy alterando un lado de la igualdad, tengo que alterar el otro lado de la igualdad con exactamente la misma cantidad de operación. Es decir, que si quiero dejar a esta X completamente sola, le tengo que restar un 2 de este lado y como resté un 2 de este lado, también tengo que restar un 2 de este lado. Así que tendríamos que X va a ser igual únicamente a 2. De esa manera, yo resolví esta ecuación de primer grado con una sola incógnita. Y es aquello que se le conoce como despeje, que si tú vas a quitarle los estorbos a la X, las vas a pasar del otro lado de igualdad con la operación contraria. Es decir, que si yo tengo X más 2 es igual a 4, el 2 que está sumando pasa restando y decimos que X es igual a 4 menos 2 y X va a ser igual a 2. Ahí está.
Pero esto, como les acabo de mencionar, solamente se aplica en las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita y a veces se llega a confundir de que también se aplican las desigualdades. ¿Por qué? Porque las propiedades son extremadamente similares. Por ejemplo, si yo tengo x menor o igual a a y le sumo un valor de b, pues tengo que sumarlo de ambos lados de la desigualdad. Es decir, x más b es menor o igual a más b. Pasa lo mismo si yo le resto un valor. Decimos que sería menos b, x menos b es menor o igual a menos b. Pasa lo mismo si yo multiplico por un valor, por ejemplo, por un valor b. Pero pasa que al momento de multiplicar ya aplican condiciones específicas. ¿Por qué? Porque si b es mayor que 0, es decir, es positivo, pues entonces simplemente dejamos como xb menor o igual a ab. Sin embargo, si nosotros tenemos una desigualdad x menor o igual a a y lo multiplicamos por un valor de b, pero el valor de b es menor que 0, es decir, negativo, entonces nosotros no tendríamos, escuchen, no tendríamos xb menor o igual a a por b. No. ¿Por qué? Porque al multiplicar por un valor negativo una desigualdad, obligatoriamente tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, que si era menor que, pasa a mayor que. Entonces, esa es la propiedad completamente diferente respecto a las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Que cuando yo multiplico absolutamente todas las desigualdades por un valor negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad sí o sí. Y es por eso que sí, también se puede resolver mediante el método conocido como despeje. Sin embargo, no hay que olvidarnos de esta propiedad extremadamente importante. Es decir, voy a resolver esta desigualdad mediante el uso de propiedades y después la voy a resolver con el método de despeje. Entonces, primero con propiedades. Recuerden que tengo que quitarle los estorbos a la x para que quede completamente sola, empezando de manera contraria a la jerarquía de operaciones. Primero sumas y restas se quitan, después multiplicaciones y divisiones, después potencias y raíces y por último paréntesis, corchetes y llaves. Entonces tendríamos menos 2x más 6. Quiero quitar ese 6, pues para quitar ese 6 le tengo que quitar un 6. Y esto debe de ser mayor o igual a 16. Pero recuerden que como alteré este lado de la desigualdad, tengo que alterar con exactamente la misma cantidad de operación el otro lado de la desigualdad. Así que tendríamos menos 2x más 0, evidentemente ya no lo ponemos, mayor o igual a 16 menos 10, menos 6, perdón, es 10. Ahí está, perfecto. Ahora, observen, tengo que dejar esta x completamente sola. Recuerden que para poderla resolver, la x tiene que estar sola y positiva. O bueno, ni tan sola, porque tiene coeficiente 1, aunque recuerden que ese no es necesario ponerlo. Pero lo que sí es que tiene que quedar la x completamente sola y positiva. Eso quiere decir que para quitar este menos 2, tengo que multiplicarlo por su recíproco o su inverso multiplicativo. Recordemos que el recíproco de una cantidad es, por ejemplo, yo tengo 3, su recíproco es 1 sobre 3. Yo tengo 5, su recíproco es 1 sobre 5. Yo tengo menos 2, su recíproco es menos 1 sobre 2. Recordemos que al multiplicar las cantidades por su recíproco, el resultado debería de ser la unidad obligatoriamente. 3 por un tercio pues también me da 1 y 5 por un quinto también me da 1. Bueno, entonces, de esta manera yo tengo que multiplicar por el recíproco de menos 2. ¿Para qué? Pues para quitarlo. En este caso tengo que multiplicar por menos 1/2. Así que decimos que menos por medios es más. Menos por menos, perdón, es más. 1/2 por 2 sería 2x sobre 2. Esperen, no copien, mayor o igual a, más por menos es menos, 10 por 1/2 serían 10 sobre 2, insisto, no copien. Y esto me queda únicamente como el 2 con el 2 se cancelan y es una x mayor o igual a menos entre más, es menos 10 entre 2 sería 5. Pero pasa que esto lo estoy haciendo mal, ¿Y por qué lo estoy haciendo mal? Porque justamente aquí multipliqué por un número negativo y la propiedad me dice que cuando yo multiplico por un número negativo, tengo que cambiar el sentido de la desigualdad sí o sí. Eso quiere decir que el resultado correcto no sería mayor o igual, no. Nosotros tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Si tenemos mayor o igual, lo pasamos a menor o igual. Así que decimos que x debería de ser menor o igual a menos 5. Así de fácil, así de rápido. Como podemos observar, el resultado es completamente diferente. Es decir, x es mayor o igual a menos 5 a x es menor o igual a menos 5. ¿No lo ven? Bueno, vamos a verlo de manera gráfica. Recordemos que de manera gráfica tenemos que representarlo en la recta numérica. Nosotros ubicamos el 0 y ubicamos el valor que me dio. En este caso es menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 es menos 5. Como es un intervalo cerrado, puesto que tiene el menor igual, lo representamos
encontramos con una bolita coloreada y simplemente leemos la interpretación. X es menor o igual a menos 5, menor o igual a menos 5, X es menor o igual a menos 5, o sea, cualquier cosa que sea menor o igual a menos 5 le pertenece a X. Nos vamos para el menos infinito y todo este conjunto le va a pertenecer a nuestra X. Por lo tanto, yo puedo representarlo de manera, lo puedo representar como conjunto, como X pertenece al conjunto de menos infinito, menos 5 con un intervalo cerrado. Recuerden que siempre se extienden hasta menos infinito o hasta infinito, que los intervalos abiertos siempre se representan dentro de los infinitos y el corchete es el intervalo cerrado. Es lo que les estaba explicando de esta manera. Estas son las tres tipos de representaciones de esta desigualdad, de este resultado de esta desigualdad. Son las tres representaciones: notación gráfica, notación de intervalo y el resultado de desigualdad. Entonces, de esta manera nosotros podemos observar que no es lo mismo decir que X es menor o igual a menos 5 a decir que X es mayor o igual a menos 5, porque nos iríamos para este lado y entonces nuestro intervalo también cambiaría. Así que ahí observen esa principal diferencia entre las ecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Eso no quiere decir que obligatoriamente y a huevo tenemos que siempre resolverlo mediante el uso de propiedades. Yo sé que a veces el uso de propiedades es un dolor de huevos, lo sé perfectamente. Y claro que también podemos utilizar el método de despeje, pero vamos a hacerlo con el método de despeje y observar algo muy importante. Tendríamos entonces menos 2x más 6 mayor o igual a 16. A ver, el 6 que está sumando lo paso restando del otro lado. Tendríamos menos 2x mayor o igual a 16 menos 6. Ahí está, perfecto. Reducimos. Menos 2x va a ser mayor o igual a 10 únicamente. Ahora, quiero que observemos esto porque es el paso importante justamente. Cuando nosotros ya lleguemos al momento donde la X ya nada más esté multiplicando por un coeficiente, tenemos que observar con mucho detalle si el coeficiente es positivo o negativo. Si es positivo, lo pasamos dividiendo del otro lado y no hacemos absolutamente nada. Es decir, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 2x mayor o igual a 10, pues este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. X es mayor o igual a 10 sobre 2 y X va a ser mayor o igual a 5. Pero como este no es el caso, es decir, yo tengo menos 2 por X, entonces al momento de pasarlo del otro lado sí lo paso dividiendo, pero cambia el sentido de la desigualdad. Insisto, ya para el último paso, para dejar a la X completamente sola, verifiquen si el coeficiente es positivo o negativo. Si es positivo se queda igual, si es negativo cambian el sentido de la desigualdad y pueden resolverlo mediante el método de despeje común y corriente. Es decir, que X va a ser menor o igual a 10 entre menos 2 y X va a ser menor o igual a más entre menos es menos y 10 sobre 2 serían 5. Como podemos observar, esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, de esta manera nosotros resolvemos una desigualdad de primer grado con una sola incógnita y obviamente aplicando las propiedades, pero utilizando el método común y corriente del despeje. Muy, pero muy importante observarlo y fijarse. Entonces, pues nada, el resultado de este problema es X menor o igual a menos 5 y pues nada, ese es el resultado.